No se hace. No se hace en el país. Ya lo traté de averiguar. Son 2 estudios japoneses nada más. Y no es muy buena la pregunta, porque la otra vez que estuvimos hablando del tema, lo primero dijimos, bueno, se podrá identificar. Claro, lamentablemente no, supongo que estará en investigación, pero no es algo que podemos pedir porque sería buenísimo, porque la verdad que lo que se vio es muy o sea, 40% más de riesgo. Igual son 2 trabajos nada más con estas cosas, es todo muy nuevo, 2008, 2010, hay que ver que se vaya replicando esta evidencia, pero podría ser el día de mañana tal vez un marcador. Entonces, si tenemos un paciente con diabetes tipo 2 y con una densitometría normal, no sabemos qué pasa igual con el tema de la calidad, o sea, la microarquitectura. No podemos... Exactamente. Mi idea sería, o sea, uno tiene que evaluar en general igual, no solo en los diabéticos, no solo la densitometría, porque si nos quedamos solo en la densitometría a veces nos equivocamos, porque la mayoría de las fracturas ocurren en pacientes con osteopenia. O sea que no solo tenemos que seguir a los pacientes con osteoporosis, tenemos que ver si se ha fracturado, si se fracturó la familia, si tiene corticoides, si tiene glitazonas, y tal vez el concepto sería, si vos a un paciente que no es diabético lo tratás cuando tiene menos 2.5, a un diabético tal vez lo podés tratar cuando tiene menos 2.3. O sea, es un factor de riesgo más tener diabetes porque sabés que tiene más riesgo de fracturarse. Sería, para mí, para la práctica clínica, es una persona que más allá de la densitometría que tenga, tiene un factor de riesgo más. Tengo que evaluarlo con más cuidado. Y si es un paciente diabético mal controlado con glucemias altas, tendría más riesgo, ¿no? Por la mayor formación de vitamina D, también altera la función muscular, si tiene accidentes cerebrovasculares, hipoglucemias, menor fuerza muscular, todo eso va a hacer que se caiga más. Si se cae más, tiene riesgo de fracturarse. Y después, esto para identificar si tiene un paciente que viene a la consulta por diabetes, ¿cómo saber quién se va a fracturar más? Bueno, los mayores se van a fracturar más. Si tiene una densitometría, si bien la densitometría no nos marca todo, si hacemos 100 diabéticos y hacemos densitometría, todos los que peor están tienen más riesgo de fractura. Si se fracturaron antes, por supuesto, porque ya habla de que pueden tener osteoporosis. Si han perdido 5 centímetros de altura, hay que tener cuidado que no se han fracturado una vértebra, que tengan antecedentes familiares de fractura, que se caigan frecuentemente, que usen corticoides, que saben que es el fantasma del hueso, le hace pésimo el hueso. Entonces, ¿cómo prevenir? Actividad física específica, evitar las caídas. Si podemos, tantas opciones que nos mostraron, bueno, si una persona viene con fracturas o viene con osteoporosis, tratar de evitar las glitazonas, que sabemos que alteran la salud ósea, y calcio y vitamina D, que no puede faltar en ningún esqueleto. Entonces, es importante identificar esto porque los tratamientos que usamos para la osteoporosis habitualmente, si bien no hay estudios específicos, y no creo que los haya, hay solo estudios específicos en el alendronato, que fue el único evaluado en pacientes con diabetes, lo que se cree, lo que las opiniones de expertos, se cree que los tratamientos van a ser igual de efectivos en las personas con diabetes. Entonces, concluimos que la gente cada vez vive más, cada vez tiene más diabetes y cada vez tiene más osteoporosis. Hay 2 metaanálisis que incluyen a 1 millón de pacientes que evidencian que hay una asociación entre fractura de cadera y diabetes, que no, lamentablemente la densitometría no nos cuenta todo lo que está pasando, que hay varios factores, como vimos, que pueden explicar, que el mensaje sería que al número importante de complicaciones que sabemos que tienen los diabéticos, tenemos también que incluir, o la evidencia nos habla que tenemos que también pensar en el esqueleto del diabético. Bueno, Belén, la verdad, muy linda, brillante la clase. Además de una brillante exposición, la doctora aportó con esa elegancia, un glamour a esta jornada impresionante. La única mujer. Ahora también lo va a hacer el doctor Klieger, porque si no se va a poner celoso si no digo algo de él. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Se puede pedir medir pentosidina
o sea, viene un diabetes, no, es muy caro, ¿no? No, no se hace en el país. No se hace. No se hace en el país. Ya lo traté de averiguar. Son 2 estudios japoneses nada más. Y no es muy buena la pregunta, porque la otra vez que estuvimos hablando del tema, lo primero dijimos, bueno, se podrá identificar. Claro, lamentablemente no, supongo que estará en investigación, pero no es algo que podemos pedir porque sería buenísimo, porque la verdad que lo que se vio es muy, o sea, 40% más de riesgo. Igual son 2 trabajos nada más con estas cosas, es todo muy nuevo, 2008, 2010, hay que ver que se vaya replicando esta evidencia, pero podría ser el día de mañana tal vez un marcador. Entonces, si tenemos un paciente con diabetes tipo 2 y con una densitometría normal, no sabemos qué pasa igual con el tema de la calidad, o sea, la microarquitectura. No podemos... Exactamente. Mi idea sería, o sea, uno tiene que evaluar en general igual, no solo en los diabéticos, no solo la densitometría, porque si nos quedamos solo en la densitometría a veces nos equivocamos, porque la mayoría de las fracturas ocurren en pacientes con osteopenia. O sea que no solo tenemos que seguir a los pacientes con osteoporosis, tenemos que ver si se ha fracturado, si se fracturó la familia, si tiene corticoides, si tiene glitazonas, y tal vez el concepto sería, si vos a un paciente que no es diabético lo tratás cuando tiene menos 2.5, a un diabético tal vez lo podés tratar cuando tiene menos 2.3. O sea, es un factor de riesgo más tener diabetes porque sabés que tiene más riesgo de fracturarse. Sería, para mí, para la práctica clínica, es una persona que más allá de la densitometría que tenga, tiene un factor de riesgo más. Tengo que evaluarlo con más cuidado. Y si es un paciente diabético mal controlado con glucemias altas, tendría más riesgo, ¿no? Por la mayor formación de estas sustancias de AGEs. Sí, claro, cuanto más complicaciones tenga, cuanto más duración tenga, y la hiperglucemia en sí da hiperglucosuria también y pierden calcio en orina. Yo pensaba en esta nueva droga que tanto glucosúrica, no sé qué pasará con el calcio, porque también sí, claramente el paciente más enfermo va a tener más riesgo. Entonces, mi concepto sería, si está cerquita de tener osteoporosis, lo trataría un poquito más por las dudas, sobre todo si tiene 70 años, ¿no? 65, 70 años, que ya está en riesgo de fractura de cadera. Bueno. ¿Alguna pregunta en el interior? No tenemos. Bueno, doctora, nuevamente muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con el doctor Gustavo Klieger. Gustavo es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, también especialista en medicina crítica de la Pontificia Universidad Católica Argentina y presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Gustavo nos va a hablar de nutrición y diabetes. Conociéndolo, la clase va a ser muy buena. Gustavo, muchas gracias. Estás fachero. Bernie, estoy preocupado por tu salud retiniana. Primero que intentar acercar el glamour de la doctora Sancheta a un eventual glamour en mí. Te noto disociado, doctor Bergrod. Pero gracias por el intento. En realidad, de verdad, gracias por la invitación. Y tal vez venía pensando en los últimos días, particularmente anoche, ¿no? La noche anterior le agarra el ataque de locura y decir por dónde empiezo, cuál es el mensaje que quiero dejar, y por otro lado el decir qué hago yo acá, porque sobre todo cuando uno escucha charlas como la de la doctora, cuando uno oye a Félix hablando de la insulinización, y yo vengo a hablarles de dieta, que más allá de la hora les suena complicado, y más allá del tema, que a los médicos les resulta árido, y de hecho lo es, y tal vez es un tema que tendría que estar hablándoles una licenciada. Vamos a hablar un poco de nutrición y dieta, nutrición y diabetes, y vamos a tratar de que les queden algunos cambios de idea
con los cuales seguramente salieron de la facultad y siguen teniéndolos. ¿Sí? Ustedes saben, les mostraron la cuadriga, les mostraron el banquito, les mostraron las columnas, les mostraron 1000 cosas. Y el diseño de esta mesa no es casual. Esta es una mesa que, así como una mesa común, apoyada contra la pared, con 3 patas, podría quedar endeble, pero podría quedar parada. La diabetes se basa justamente en 4 pilares que son la alimentación, la medicación, la actividad física y la educación diabetológica. Por supuesto, sobre medicación insulínica o medicación por vía oral, ya tuvieron 2 exposiciones definitivamente brillantes. No voy a hablar de educación diabetológica y el ejercicio físico apenas va a ser un comentario. Ahora, hay un tema, es muy claro, pero muy claro. Al día de hoy, el tratamiento nutricional para todas las personas con diabetes tipo 1 o 2, como un componente eficaz del tratamiento, que un nivel de evidencia A. Un nivel de evidencia A, y como muy claramente lo dijo Federico hace un rato, no acostumbremos ni nos acostumbremos nosotros, particularmente en el paciente con sobrepeso o el paciente con diabetes tipo 2, a hacer cosmética de laboratorio al darle una pastilla y empezar a mejorar sus valores de laboratorio. Realmente estamos haciendo cosmética con ese paciente y no estamos solucionando muchos de sus problemas de base. Al punto que esto tiene un nivel de evidencia, porque una dieta bien manejada, un buen consejo nutricional personalizado ha mostrado ser más efectivo que las medicaciones. ¿Sí? Ahora, ustedes se acordarán cuando cursaron nutrición, sí, lo sé, la mayoría de ustedes, los que están acá en el salón o los que nos están escuchando desde el interior del país, una de las peores experiencias que tuvieron en la facultad fueron las 2 semanas que tuvieron de nutrición. ¿Sí? Me hago eco de eso. No hay dieta única, no hay una dieta tipo, no hay una dieta como les enseñaron, 50, 60, 15, 35. Con eso terminamos. Hace rato que terminamos y sáquensela de la cabeza. ¿Y cuál es el secreto de hoy? El plan individualizado. En primer lugar, para lograr un mejor control metabólico a través de la adherencia del paciente. ¿Sí? Como dijo recién la doctora, se ve que no me había visto en el fondo, pero ahora que estoy de este lado, los que quedan sí, de verdad, son todos muy jóvenes. Con lo cual, no les voy a preguntar a ustedes cuántos de ustedes tienen un tratamiento crónico y cuántos de ustedes cumplen el tratamiento crónico. ¿Sí? Si esto se dificulta cuando este tratamiento crónico es solo a través de medicación, imagínense cómo se dificulta cuando este tratamiento crónico pasa a través de elementos voluntarios como es la restricción o no de la dieta. ¿Sí? Vamos a ver un poco cuáles son los elementos de esta dieta para disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad de la que estamos tratando y en lo posible disminuir la mortalidad global. Hay una evaluación nutricional previa que tenemos que hacer, hay un diagnóstico nutricional que debemos hacer, detectando otros problemas nutricionales, no siempre con relación a la diabetes, intervenir nutricionalmente junto al paciente, ¿sí? No sacarle la dieta que, a veces tenemos impresa en el cajón del escritorio y un monitoreo y evaluación. ¿Sí? Asegurarse que este asesoramiento, insisto, tiene que ser individualizado, de acuerdo a la edad, al tipo de diabetes, al momento evolutivo, a la farmacología que tiene el paciente. No es lo mismo el plan que voy a hacer para un diabético tipo 2 con medicación que para un diabético tipo 1, y me tengo que adecuar al paciente, a su trabajo, a sus costumbres de vida, a sus gustos, a sus creencias religiosas y educarlo o acomodar algunos mitos que tenga, pero es fundamental acomodarme a su enfermedad y a su estilo de vida, a lo que es el paciente como paciente, ¿sí? Estableciendo en conjunto, no solamente nosotros, metas. Acuérdense, esto por ahí es más para un tema, cuando uno habla de ética, por ello me dedico mucho al soporte nutricional, la participación del otro, el libre albedrío del otro y la participación. No somos padres de nuestros pacientes,
¿sí? Si a nuestros hijos hoy en día no les podemos decir lo que tienen que hacer, mucho menos al paciente, ¿sí? Hagan los partes y es cuanto más adherencia van a lograr, ¿sí? Lograr metas juntas, pero ¿cómo? Estableciéndolas juntas. Y en esto coincide la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinología y el NICE, que es un instituto inglés, ¿sí? Es un instituto de salud y de excelencia de atención clínica. Entonces, insisto, plan de alimentación individualizado, buscar cuál es el estado de peso, como después vamos a ver en el resto de las diapositivas. El manejo del peso es un peso fundamental, pero lo vamos a hacer con cautela. Se ha demostrado que una reducción de 500 calorías suele ser más efectivo que las dietas muy restrictivas. Lo que le llevó mucho tiempo a adelgazar, aunque parezca muy tonto, no podemos sumarnos y ponernos en que el paciente baje de peso, y este es otro concepto que me gustaría que también cambien. No hacer bajar de peso al paciente, hacerlo adelgazar, ¿sí? Como concepto de manejo de su composición corporal. Promover la pérdida de peso puede beneficiar, más allá del control de la glucemia, a un mejor manejo de una eventual hipertensión arterial y a un mejor perfil lipídico, y insistir mucho en las intervenciones en el cambio y en el estilo de vida. Esto se ha repetido en insulinoterapia, en el tratamiento farmacológico y recién en lo que hace a la salud de nuestros huesos. Ahora, individualizado. Respetar las preferencias individuales, conocimiento sobre la salud que tenga el paciente. ¿Sí? La primera entrevista con un diabético es una entrevista larga porque uno tiene que preguntarle qué es lo que sabe. Conocimiento y acceso a las opciones saludables de comida, voluntad y capacidad para hacer los cambios de comportamiento que le estamos proponiendo. Yo suelo largar con una lista de hábitos, a veces es lo único que se llevan de mi consultorio, y le planteo que estos hábitos no los tienen que cambiar de una semana a la otra, sino que esto tiene que ser progresivo e ir trabajando con cada uno de esos hábitos y analizar los obstáculos para el cambio. Es real, si nos viene un diabético, en lo personal tengo uno que es sereno, de la planta de Ford, de Pacheco, y es sereno. Entonces me hago eco de eso. No hay dieta única, no hay una dieta tipo, no hay una dieta como les enseñaron, 50, 60, 15, 35. Con eso terminamos. Hace rato que terminamos y sáquensela de la cabeza. ¿Y cuál es el secreto de hoy? El plan individualizado. En primer lugar, para lograr un mejor control metabólico a través de la adherencia del paciente. ¿Sí? Como dijo recién la doctora, se ve que no me había visto en el fondo, pero ahora que estoy de este lado, los que quedan sí, de verdad, son todos muy jóvenes. Con lo cual, no les voy a preguntar a ustedes cuántos de ustedes tienen un tratamiento crónico y cuántos de ustedes cumplen el tratamiento crónico. ¿Sí? Si esto se dificulta cuando este tratamiento crónico es solo a través de medicación, imagínense cómo se dificulta cuando este tratamiento crónico pasa a través de elementos voluntarios como es la restricción o no de la dieta. ¿Sí? Vamos a ver un poco cuáles son los elementos de esta dieta para disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad de la que estamos tratando y en lo posible disminuir la mortalidad global. Hay una evaluación nutricional previa que tenemos que hacer, hay un diagnóstico nutricional que debemos hacer, detectando otros problemas nutricionales, no siempre con relación a la diabetes, intervenir nutricionalmente junto al paciente, ¿sí? No sacarle la dieta que, a veces tenemos impresa en el cajón del escritorio y un monitoreo y evaluación. ¿Sí? Asegurarse que este asesoramiento, insisto, tiene que ser individualizado, de acuerdo a la edad, al tipo de diabetes, al momento evolutivo, a la farmacología que tiene el paciente. No es lo mismo el plan que voy a hacer para un diabético tipo 2 con medicación que para un diabético tipo 1, y me tengo que adecuar al paciente, a su trabajo, a sus costumbres de vida, a sus gustos, a sus creencias religiosas, y educarlo o acomodar algunos mitos que tenga, pero es fundamental acomodarme a su enfermedad y a su estilo de vida, a lo que es el paciente como paciente, ¿sí? Estableciendo en conjunto, no solamente nosotros, metas.
Acuérdense, esto por ahí es más para un tema, cuando uno habla de ética, por ello me dedico mucho al soporte nutricional, la participación del otro, el libre albedrío del otro y la participación. No somos padres de nuestros pacientes, ¿sí? Si a nuestros hijos hoy en día no les podemos decir lo que tienen que hacer, mucho menos al paciente, ¿sí? Hagan los partes y es cuanto más adherencia van a lograr, ¿sí? Lograr metas juntas, pero ¿cómo? Estableciéndolas juntas. Y en esto coincide la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinología y el NICE, que es un instituto inglés, ¿sí? Es un instituto de salud y de excelencia de atención clínica. Entonces, insisto, plan de alimentación individualizado, buscar cuál es el estado de peso, como después vamos a ver en el resto de las diapositivas. El manejo del peso es un peso fundamental, pero lo vamos a hacer con cautela. Se ha demostrado que una reducción de 500 calorías suele ser más efectivo que las dietas muy restrictivas. Lo que le llevó mucho tiempo a adelgazar, aunque parezca muy tonto, no podemos sumarnos y ponernos en que el paciente baje de peso, y este es otro concepto que me gustaría que también cambien. No hacer bajar de peso al paciente, hacerlo adelgazar, ¿sí? Como concepto de manejo de su composición corporal, promover la pérdida de peso puede beneficiar, más allá del control de la glucemia, a un mejor manejo de una eventual hipertensión arterial y a un mejor perfil lipídico, y insistir mucho en las intervenciones en el cambio y en el estilo de vida. Esto se ha repetido en insulinoterapia, en el tratamiento farmacológico y recién en lo que hace a la salud de nuestros huesos. Ahora, individualizado, respetar las preferencias individuales, conocimientos sobre la salud que tenga el paciente. ¿Sí? La primera entrevista con un diabético es una entrevista larga porque uno tiene que preguntarle qué es lo que sabe, conocimiento y acceso a las opciones saludables de comida, voluntad y capacidad para hacer los cambios de comportamiento que le estamos proponiendo. Yo suelo largar con una lista de hábitos, a veces es lo único que se llevan de mi consultorio, y le planteo que estos hábitos no los tienen que cambiar de una semana a la otra, sino que esto tiene que ser progresivo e ir trabajando con cada uno de esos hábitos y analizar los obstáculos para el cambio. Es real, si nos viene un diabético, en lo personal tengo uno que es sereno, de la planta de Ford, de Pacheco, y es sereno. Entonces tengo que acomodar las cosas a su vida, que una semana le toca el turno de noche y una semana el turno de día, por lo cual hay que adaptar a eso. Mantener el placer de comer, desde el primer día decirle que esto no se convierte en una condena, proporcionar mensajes positivos, que él puede hacerlo, y proporcionar herramientas prácticas para poder hacerlo, ¿sí? Hacer que esto pueda ser entretenido. ¿Y cuál es el tratamiento nutricional de esta diabetes, de este paciente con diabetes? El primero, derivarlo a una licenciada en nutrición, ¿sí? Esto a mí. Ustedes, si quieren, lo derivan al médico nutricionista o a una licenciada directamente, pero hacerse cargo que tiene que tener contacto con esta licenciada en nutrición en una consulta inicial y en un seguimiento de esta situación, porque es como mejor adherencia vamos a lograr. Y esto que logra, esto con un nivel de evidencia, mejorar el control de estos pacientes, mejorar el sentido de pertenencia a este tratamiento y de sentirse contenido, mejora entonces el control y reduce de manera significativa los costos. Si ustedes, digamos, tienen en cuenta los decenas de miles de millones de dólares, creo que andan en los 167.000 millones de dólares gastados en diabetes en Estados Unidos por año. Piensen que parte de eso es en el internado, y como vamos a ver después, cómo se va reduciendo a medida de que les damos más lugar a los pacientes, logramos más adherencia y empezamos a lograr con todas estas intervenciones reducciones también en su hemoglobina glicosilada. Entonces, cambios en el estilo de vida. Esto lo van a escuchar siempre en el paciente diabético. Nos vamos a referir en el rato que nos queda, la información es mucha, por eso me ven tal vez yendo rápido, pero nos vamos a referir a la dieta. Ya les hablaron de las drogas. Hemos comentado algo de la educación continua y permanente, y que nos queda la
actividad física fundamental, sugiéranle sacar a pasear al perro, pero ojo, que el paciente no les haga trampa, que se comprometa con ustedes y saque a pasear al perro, caminando, ¿sí? Porque son muchos los que si no sacan a pasear al perro de esta manera y esto por supuesto no vale, es muy saludable para el perro, pero no para ustedes. ¿Cuál es el balance energético que buscamos en estos pacientes? En los pacientes, sobre todo los diabéticos tipo 2, con riesgo de ser diabéticos con antecedentes con síndrome metabólico o en los pacientes con la diabetes, se recomienda reducir la ingesta calórica, mantener una dieta saludable y bajar de peso, reducir nuestro comportamiento graso y particularmente tratar de reducir, donde lo hay, la circunferencia abdominal, ¿sí? Ese componente metabólicamente activo de nuestra grasa visceral. En algunos diabéticos, una pérdida de peso, como le dijimos antes, le va a significar otros beneficios, ¿sí? No solo la baja de peso, el mejor control de la glucemia, sino también presión arterial y mejor perfil lipídico. ¿Cómo vamos a combinar los medicamentos? No hay más una combinación ideal, no hay más ese porcentaje que probablemente les hayan enseñado en la facultad, rígido, ¿sí? De tanto porcentaje y tanto porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de grasas para todas las pacientes con diabetes. Ahora, una distribución de los macronutrientes debe basarse en una evaluación individualizada de los actuales patrones alimentarios, preferencias y objetivos nutricionales. Esto significa que nos vamos a manejar como patrón de composición corporal de nuestra dieta, sí, con esa composición que ustedes sabían que se sigue manteniendo, predominantemente hidratos de carbono, con un adecuado porcentaje de proteínas y pocas grasas. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin enloquecernos y pautando junto al paciente en el contexto de lo saludable, que es lo mejor para él. ¿Sí? Entonces van a ver que el plan energético lo vamos a adaptar a los requerimientos del paciente, por estar cursando alguna situación en la cual tengo que adaptarle también de acuerdo a su requerimiento de proteínas, por ahí se lastimó, por ahí lo operaron, nunca tengo que perder el rumbo o la idea de lo que le está pasando al paciente y, si es necesario, un plan de pérdida de peso cuando lo necesita. Acá, si ustedes se van viendo que a pesar de que les vuelvo a poner no hay un porcentaje ideal, ¿sí? Nos seguimos manteniendo, seguimos jugando con, ¿se acuerdan el clásico? Proteínas 15 a 20%, ¿sí? Del peso, los hidratos de carbono, no hay un ideal de hidratos de carbono, pero sí, y esto lo vamos a insistir después, empezar a sustituir los de muy alto índice glicémico, no solo por la respuesta glicémica que produce, sino porque suelen estar en alimentos calóricamente muy densos, que lo que va a terminar, más que alterando su respuesta glucémica, es aumentando, a generar aumento de peso en estos pacientes, y por otro lado, en las grasas, que son del 20 al 35%, reducir las saturadas, no va más el 10, 10 y 10 como veíamos en la época, hoy recomendamos menos de 7% de ácidos grasos saturados, que fíjense, es la recomendación que le damos a la población general, menos de 7% saturados, y sí insistimos mucho con el diabético en un aumento de los MUFA. Los MUFA son los monoinsaturados, el famoso y amigo y tan rico aceite de oliva. ¿Sí? Esto sí ha demostrado mejorar los perfiles metabólicos. ¿Está? Acá en los hidratos de carbono todavía se pueden encontrar alguien que les diga que no, pueden tener un valor sobre el valor calórico total de un 60% de los hidratos de carbono, pero acuérdense, bajo índice glicémico y en lo posible hidratos complejos que sean de lenta absorción para disminuir el área bajo la curva y para disminuir el área de respuesta de esta glucemia. Para no olvidarnos de lo que son las recomendaciones de lo que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, tengan en cuenta que también, y esto es interesante porque sí es más que válido tener en cuenta también cuál es el índice de masa corporal con el que nos viene el paciente, si es un paciente con sobrepeso, poner una dieta hipocalórica, fíjense con un nivel de evidencia D, si empezamos a ver, tratar de tener una reducción de peso más
tranquila, más lenta, con una leve reducción de peso, este nivel de evidencia mejora mucho. Reducción de 500 calorías día, como antes les decía, sobre la ingesta media previa. Con esto ya logran una pérdida importante, y si a esto le agregan un estímulo de que este paciente empiece a moverse, aunque sea un poco, este déficit calórico empieza a ser mejor y va a tener una mejor pérdida de estos componentes cuando pierdan grasa. ¿Sí? Entre los 19 y 25 pueden tratar de manejarse con la dieta normocalórica, salvo que esté entre los 21 y 25, y pauten con el paciente que quiere reducir, aunque sea un 5% de su peso, y nos vamos a poner a trabajar en consecuencia. No busquen el peso ideal, es frustrante para la mayoría de los pacientes y no les genera beneficio. ¿Sí? Ya con una reducción, antes era del 10%, ahora incluso del 5% de su peso habitual, logramos enormes cambios y beneficios para el pronóstico de este paciente. Y tengan cuidado cuando les venga un diabético tipo 2 con un índice de masa corporal menor de 2, que volvemos a lo mismo. Tal vez ese paciente tenga una hemoglobina glicosilada en el límite, unas glucemias aceptables, pero en algún momento van a tener que evaluar si ese paciente no está insulinopénico y está perdiendo peso a expensas de pérdida de masa magra, o sea, se está poniendo sarcopénico por la insulinopenia. ¿Está claro? Bien, entonces, los modelos del plan de alimentación son varios. Pueden ir a la dieta hipocalórica estándar, esto es lo que les decía, disminuir el consumo energético, disminuir las grasas, disminuir el alcohol, las bebidas azucaradas y la reducción energética en 500 calorías por día. Los nutricionistas somos los reyes del no y estamos tratando de evitar eso, ¿sí? Después le echaré propaganda sobre el primer congreso en Latinoamérica que va a haber en octubre de gastronomía nutricional, donde justamente integramos al paciente a esto. Está en la dieta mediterránea, rica en vegetales, frutas y legumbres, rica en eicosapentaenoicos, en omega 3. La evidencia no apoya suplementarlo en el diabético, pero sí el uso de estas dietas y el consumo moderado de vino y consumo moderado o alto de aceite de oliva virgen y los frutos secos. Por último, la dieta vegetariana, muy baja en grasas, puede permitir pérdida de peso, sobre todo en un primer momento, pero vigilar los déficits de algunas vitaminas. Sobre todo podemos manejar el vegetarianismo en pacientes lacto-vegetarianos, pero una de las pocas cosas que, y me hago cargo de lo que voy a decir, sí hay que combatir mucho más en estos pacientes son las dietas veganas, ¿sí? Y por último, no voy a empezar a hablar acá de las dietas de Atkins, Ornish, la de Scardale, la de Dukan, maravillosas en algunos pacientes porque pierden peso a lo loco, pero lo único que hacen es alterar de manera profunda su composición corporal, produciendo cambios importantes. Sería para otro momento hablar por ahí de lo que es el componente sí de una dieta hiperproteica en un primer momento, en los que tienen un síndrome, sino porque suelen estar en alimentos calóricamente muy densos, que lo que va a terminar, más que alterando su respuesta glucémica, es aumentando, va a generar aumento de peso en estos pacientes. Y por otro lado, en las grasas, que son del 20 al 35%, reducir las saturadas, no va más el 10, 10 y 10 como veíamos en la época. Hoy recomendamos menos de 7% de ácidos grasos saturados, que fíjense, es la recomendación que le damos a la población general, menos de 7% saturados, y sí insistimos mucho con el diabético en un aumento de los MUFA. Los MUFA son los monoinsaturados, el famoso y amigo y tan rico aceite de oliva. ¿Sí? Esto sí ha demostrado mejorar los perfiles metabólicos. ¿Está? Acá en los hidratos de carbono todavía se pueden encontrar alguien que les diga que no, pueden tener un valor sobre el valor calórico total de un 60% de los hidratos de carbono, pero acuérdense, bajo índice glicémico y en lo posible hidratos complejos que sean de lenta absorción para disminuir el área bajo la curva y para disminuir el área de respuesta de esta glucemia. Para
no olvidarnos de lo que son las recomendaciones de lo que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Tengan en cuenta que también, y esto es interesante porque sí es más que válido tener en cuenta también cuál es el índice de masa corporal con el que nos viene el paciente. Si es un paciente con sobrepeso, poner una dieta hipocalórica, fíjense con un nivel de evidencia D. Si empezamos a ver, tratar de tener una reducción de peso más tranquila, más lenta, con una leve reducción de peso, este nivel de evidencia mejora mucho. Reducción de 500 calorías día, como antes les decía, sobre la ingesta media previa, con esto ya logran una pérdida importante. Y si a esto le agregan un estímulo de que este paciente empiece a moverse, aunque sea un poco, este déficit calórico empieza a ser mejor y va a tener una mejor pérdida de estos componentes cuando pierdan grasa. ¿Sí? Entre los 19 y 25 pueden tratar de manejarse con la dieta normocalórica, salvo que esté entre los 21 y 25, y pauten con el paciente que quiere reducir, aunque sea un 5% de su peso, y nos vamos a poner a trabajar en consecuencia. No busquen el peso ideal, es frustrante para la mayoría de los pacientes y no les genera beneficio. ¿Sí? Ya con una reducción, antes era del 10%, ahora incluso del 5% de su peso habitual, logramos enormes cambios y beneficios para el pronóstico de este paciente. Y tengan cuidado cuando les venga un diabético tipo 2 con un índice de masa corporal menor de 2, que volvemos a lo mismo. Tal vez ese paciente tenga una hemoglobina glicosilada en el límite, unas glucemias aceptables, pero en algún momento van a tener que evaluar si ese paciente no está insulinopénico y está perdiendo peso a expensas de pérdida de masa magra, o sea, se está poniendo sarcopénico por la insulinopenia. ¿Está claro? Bien, entonces, los modelos del plan de alimentación son varios. Pueden ir a la dieta hipocalórica estándar, esto es lo que les decía, disminuir el consumo energético, disminuir las grasas, disminuir el alcohol, las bebidas azucaradas y la reducción energética en 500 calorías por día. Los nutricionistas somos los reyes del no y estamos tratando de evitar eso, ¿sí? Después les haré propaganda sobre el primer congreso en Latinoamérica que va a haber en octubre de gastronomía nutricional, donde justamente integramos al paciente a esto. Está en la dieta mediterránea, rica en vegetales, frutas y legumbres, rica en eicosapentaenoicos, en omega 3. La evidencia no apoya suplementarlo en el diabético, pero sí el uso de estas dietas y el consumo moderado de vino y consumo moderado o alto de aceite de oliva virgen y los frutos secos. Por último, la dieta vegetariana, muy baja en grasas, puede permitir pérdida de peso, sobre todo en un primer momento, pero vigilar los déficits de algunas vitaminas. Sobre todo podemos manejar el vegetarianismo en pacientes lacto-vegetarianos, pero una de las pocas cosas que, y me hago cargo de lo que voy a decir, sí hay que combatir mucho más en estos pacientes son las dietas veganas, ¿sí? Y por último, no voy a empezar a hablar acá de las dietas de Atkins, Ornish, la de Scardale, la de Dukan, maravillosas en algunos pacientes porque pierden peso a lo loco, pero lo único que hacen es alterar de manera profunda su composición corporal, produciendo cambios importantes. Sería para otro momento hablar por ahí de lo que es el componente sí de una dieta hiperproteica en un primer momento, en los que tienen un síndrome metabólico, una hiperinsulinemia, una respuesta exagerada a la insulina para bajar esta respuesta insulínica. Acá es más de lo mismo, pero para que vean, y por eso están en negrita, que lo que mejor resultado da en la dieta mediterránea en sí es la restricción de energía con el mejor control de peso y así lograr un mejor control glucémico. Recuerden que hoy no hablamos más de dieta mediterránea, hablamos de una pirámide mediterránea o de un estilo mediterráneo, en el cual, si ustedes se fijan, no está excluida la torta, mucho menos vayan a sacarle a un italiano su copa de vino, van a tener problema, pero está incorporado el concepto de hidratación y el de estilo de vida, la actividad física como algo fundamental y la vida social, activa y recreativa. Dieta vegetariana, los mejores resultados cuando se perdió peso, y la hipograsa, los mejores resultados
cuando se logró peso, un mejor manejo de peso. Por eso les insisto, no se hagan fundamentalistas de ninguna dieta. Por favor, consensuen con el paciente qué es lo que van a hacer. Hidratos de carbono, el monitoreo de la ingesta de hidratos, ya sea por el conteo o ya sea por la estimación basada en la experiencia del paciente, sigue siendo una estrategia muy pero muy importante en estos pacientes. ¿Sí? En estos pacientes pueden de esta manera tener un régimen más laxo, de acuerdo al esquema insulínico que tengan, o un poco más pautado junto al paciente si tienen un esquema más fijo de insulinas, ¿sí? Hay gente, después lo vamos a ver, que con el conteo lo hace permanentemente, le permite una dieta mucho más variada o con más gusto, si quieren llamarlo así. Ahora, siempre insistirles que usen carbohidratos complejos, que usen los carbohidratos de los vegetales, de las frutas, traten de usar granos enteros o integrales, legumbres y productos lácteos en lugar de los provenientes de otras fuentes como grasas agregadas, azúcares o sodio, como por ejemplo puede ser una golosina donde tienen todo eso juntos, ¿sí? La calidad de los carbohidratos, no hay ventaja en modificar o en reducir demasiado, ahí falta la flechita para abajo, en reducir los carbohidratos totales ni sustituirlos por grasas. Acuérdense que es un arma de doble filo empezar a sustituirlos por grasa, mucho más dependiendo del grasa que usan, pero tratemos de usar carbohidratos, como les decía recién, más complejos, viniendo enteros de las frutas, de las verduras, de los cereales enteros, porque van a tener menor índice glicémico y va a ser mejor para el paciente. Fibra, las personas con diabetes deben ingerir la misma cantidad de fibras que ingiere una persona normal. Esto significa más o menos un promedio de 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías que consumimos. Hay que acostumbrarlo a hacerlo, habitualmente no estamos acostumbrados. Si bien los hombres necesitamos más fibras que las mujeres, pero tengan en cuenta que estas fibras son muy importantes y habitualmente a nuestro estilo, que antes Félix lo me comentaba tanto, tal vez las mujeres lo hagan de manera más adecuada, los hombres cuando nos sentamos a comer asado, con suerte nos acordamos de que hay lechuga, pero eso es nuestra diaria vida, y el argentino en general, o nosotros en general, solemos comer proteínas con la guarnición, ¿sí? Cuando en general deberíamos dar vuelta un poco la cosa o manejarnos con los platos. Los laboratorios entregan la foto con el plato, con la carne, y las... ¿Qué? ¿Perdón? Exacto, los almidones y las frutas y verduras, y es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y el conteo de hidratos, muy recomendada, es una técnica de planificación de las comidas para mejor manejo de estas cifras de glucemia. ¿Qué nos permite este conteo? Cubrir lo que habitualmente o históricamente no cubríamos. Nosotros en una época dábamos una basal de insulina, como les explicó Félix, y le decíamos al paciente corríjase con el valor preprandial. Pero nos estamos olvidando de un elemento fundamental, ¿sí? Cuando lo corregimos con lo que tiene, pero no consideramos la tercer pata de esta insulina, que es cubrir lo que va a comer. ¿Me siguen? O sea, si tiene 240 y le doy dar X cantidad de insulina, yo estoy corrigiendo esos 240. A eso debería sumarle lo que va a comer. Esto tiene importante la técnica del conteo o la estimación de hidratos para ayudar a mantener un registro de la cantidad de hidratos que está comiendo, pero para mantener también una mejor respuesta postprandial, ¿sí? Y acá vuelve a tener un rol predominante la licenciada en nutrición. No solo tiene que hacerle tablas de equivalencia de hidratos, sino también el paciente tiene que tener tablas de equivalencia de intercambios de proteínas y de grasas. Sustituir la sacarosa por el almidón, esto hay que también perderle miedo, no es una catástrofe que el paciente consuma algo de sacarosa en algún momento, pero tiene que ser consciente de que no es lo más cómodo, es de muy alto índice glicémico, tiene una respuesta determinada, si la calcula, porque está en un cumpleaños o en una reunión y la calcula, está todo bien, pero recordarle que siempre la sacarosa, como ese tipo de azúcares, siempre está acompañada de alimentos de alta densidad calórica, y esto es lo importante y lo que quiero que les quede, que esto es lo que más tratamos de evitar, ¿sí? Son alimentos muy densos calóricamente, ¿está?
Ahora, y esto es lo mismo, cuando les decimos eviten las bebidas azucaradas, eviten las bebidas colas comunes, eviten determinados alimentos, justamente es por esto, es por la densidad calórica que tiene. ¿Qué pasa con la fructosa? Cuando viene y les dice, doctor, mire, me mandó a comprar esta mermelada, pero tiene fructosa. La fructosa no es mala palabra, todo lo contrario, ha demostrado ser muy útil en el control, sobre todo a bajas dosis. Otro tema sería ponernos a hablar del uso de fructosa a altas dosis cuando se convierten en fundamentalistas de la fructosa y la empiezan a recibir a altas dosis porque la fructosa entra por vías metabólicas diferentes y puede terminar generando un hígado graso. Edulcorantes, una palabra, y con esto vamos terminando. Sí, tengan en cuenta lo más importante por las preguntas que le hacen todos los pacientes. Nadie se muere por usar edulcorantes. ¿Sí? Los edulcorantes son seguros. Otro día, si quieren, o al terminar esta charla, hablamos de las viejas historias del ciclamato y de la sacarina y de los cánceres, con toda la historia que esto conlleva. Pero hoy, desde el ciclamato a los edulcorantes en general, los no nutritivos, son considerados seguros y hasta, si quieren, pueden usar la stevia, que hoy ya se produce en el país y viene de nuestra hermana República del Paraguay. Las grasas totales, no hay evidencia concluyente en cuanto a la ingesta total de grasa, por lo tanto los objetivos también deben ser individualizados y llevados a lo que antes les contaba de la población general, e insistir con lo siguiente: la calidad de la grasa, estamos convencidos que es mucho más importante que la cantidad en sí. Estimular a través de lo que antes les comentaba, del estilo de vida mediterráneo, sí, el consumo de aceite de oliva, de aceites monoinsaturados. Por supuesto, lamentablemente en nuestro medio es un aceite más caro, pero tratar de que lo incorporen de alguna manera a nuestra dieta. En cuanto a los omega 3, no hace falta suplementarlos especialmente, sí recomendarles, como hacemos con la población general, incorporar y aumentar la dieta, el contenido en dieta de los omega 3 por efectos beneficiosos sobre lipoproteínas y las enfermedades cardíacas, sí, como se demostró en los estudios observacionales sobre población general. Grasas saturadas y colesterol, como antes les decía, se recomienda reducirlas, llevarlas a un menos de un 7%, al igual que hacemos en la población general. El sodio. El sodio, ustedes saben que hay tendencia, incluso es ley, empezar a reducir de manera lenta el contenido de sodio en muchos de nuestros alimentos. Se dice lenta porque la gente, si no, dejaría de tolerar o no adheriría a la compra, y la idea es llegar a menos de 2,3 gramos por día de sodio, y si el paciente es hipertenso, reducirlo un poco más. La pregunta de siempre: doctor, con esta diabetes, ¿es necesario tomar suplementos de vitaminas y minerales? No hay pruebas sobre el beneficio. Sí, este es un viejo axioma de los que hacemos nutrición. Si ustedes quieren un desperdicio, convertirlo en caro, denle vitamina al paciente y van a tener la orina más cara del mundo. Con lo cual, si no es necesario suplementarlo, realmente no lo suplementen, pero esto es por eso la importancia de la valoración y evaluación del paciente, porque por algún otro motivo puede tener déficit. No se recomienda el uso como suplemento de los omega 3, son caros, y salvo que tenga algún motivo para dárselos, no se los den. De la misma manera, no empezar con vitamina D, magnesio, para mejorar el control glucémico, porque tampoco sirve. Y además está decirles que hay cosas una mejor respuesta postprandial, ¿sí? Y acá vuelve a tener un rol predominante la licenciada en nutrición. No solo tiene que hacerle tablas de equivalencia de hidratos, sino también el paciente tiene que tener tablas de equivalencia de intercambios de proteínas y de grasas. Sustituir la sacarosa por el almidón, esto hay que también perderle miedo. No es una catástrofe que el paciente consuma algo de sacarosa en algún momento, pero tiene que ser consciente de que no es lo más cómodo, es de muy alto índice glicémico, tiene una respuesta determinada. Si la calcula, porque está en un cumpleaños o en una reunión y la calcula, está todo bien, pero recordarle que siempre la sacarosa, como ese tipo de azúcares, siempre está acompañada de alimentos de alta densidad calórica, y esto es lo importante y lo que quiero que les quede, que esto es lo que más tratamos de evitar, ¿sí? Son alimentos muy densos calóricamente, ¿está?
Ahora, y esto es lo mismo, cuando les decimos eviten las bebidas azucaradas, eviten las bebidas colas comunes, eviten determinados alimentos, justamente por esto, es por la densidad calórica que tiene. ¿Qué pasa con la fructosa? Cuando viene y les dice, doctor, miren, me mandó a comprar esta mermelada, pero tiene fructosa. La fructosa no es mala palabra, todo lo contrario, ha demostrado ser muy útil en el control, sobre todo a bajas dosis. Otro tema sería ponernos a hablar del uso de fructosa a altas dosis, cuando se convierten en fundamentalistas de la fructosa y la empiezan a recibir a altas dosis porque la fructosa entra por vías metabólicas diferentes y puede terminar generando un hígado graso. Edulcorantes, una palabra, y con esto vamos terminando. Sí, tengan en cuenta lo más importante por las preguntas que le hacen todos los pacientes. Nadie se muere por usar edulcorantes, ¿sí? Los edulcorantes son seguros. Otro día, si quieren, o al terminar esta charla, hablamos de las viejas historias del ciclamato y de la sacarina y de los cánceres, con toda la historia que esto conlleva. Pero hoy, desde el ciclamato a los edulcorantes en general, los no nutritivos, son considerados seguros y hasta, si quieren, pueden usar la stevia, que hoy ya se produce en el país y viene de nuestra hermana República del Paraguay. Las grasas totales, no hay evidencia concluyente en cuanto a la ingesta total de grasa, por lo tanto los objetivos también deben ser individualizados y llevados a lo que antes les contaba de la población general, e insistir con lo siguiente: la calidad de la grasa, estamos convencidos que es mucho más importante que la cantidad en sí. Estimular a través de lo que antes les comentaba, del estilo de vida mediterráneo, sí, el consumo de aceite de oliva, de aceites monoinsaturados. Por supuesto, lamentablemente en nuestro medio es un aceite más caro, pero tratar de que lo incorporen de alguna manera a nuestra dieta. En cuanto a los omega 3, no hace falta suplementarlos especialmente, sí recomendarles, como hacemos con la población general, incorporar y aumentar la dieta, el contenido en dieta de los omega 3 por efectos beneficiosos sobre lipoproteínas y las enfermedades cardíacas, sí, como se demostró en los estudios observacionales sobre población general. Grasas saturadas y colesterol, como antes les decía, se recomienda reducirlas, llevarlas a un menos de un 7%, al igual que hacemos en la población general. El sodio, ustedes saben que hay tendencia, incluso es ley, empezar a reducir de manera lenta el contenido de sodio en muchos de nuestros alimentos. Se dice lenta porque la gente, si no, dejaría de tolerar o no adheriría a la compra, y la idea es llegar a menos de 2,3 gramos por día de sodio, y si el paciente es hipertenso, reducirlo un poco más. La pregunta de siempre: doctor, con esta diabetes, ¿es necesario tomar suplementos de vitaminas y minerales? No hay pruebas sobre el beneficio, ¿sí? Este es un viejo axioma de los que hacemos nutrición. Si ustedes quieren un desperdicio, convertirlo en caro, denle vitamina al paciente y van a tener la orina más cara del mundo. Con lo cual, si no es necesario suplementarlo, realmente no lo suplementen, pero esto es por eso la importancia de la valoración y evaluación del paciente, porque por algún otro motivo puede tener déficit. No se recomienda el uso como suplemento de los omega 3, son caros, y salvo que tenga algún motivo para dárselos, no se los den. De la misma manera, no empezar con vitamina D, magnesio, para mejorar el control glucémico, porque tampoco sirve. Y además está decirles que hay cosas muy interesantes o hasta simpáticas, pero no hay pruebas de que la canela tampoco mejore el control de la glucemia, que está muy de moda ahora hablar de canela y control de la glucemia, ¿sí? Está más probado la utilidad de la cúrcuma en el paciente séptico que de la canela en el diabético, pero eso es como elemento de cocina. El vino, por favor, no le prohíban el vino, salvo que tenga motivos. Se puede consumir hasta 2 copas por día. ¿Qué es lo que pasa con el resveratrol y todos los componentes activos del vino? En los próximos años se van a ir enterando. No me extrañaría que en un tiempo no solo se recomiende no suspenderlo, sino que se recomiende empezar a prescribirlo.
y también excede esta charla empezar a hablar de las diferencias que hay en cuanto a respuestas cuando damos resveratrol puro, como el que ya te está vendiendo como suplemento nutricional, a cuando damos al resveratrol con un poco de alcohol. ¿Sí? Pruebas que se hicieron con vino, con resveratrol o solo con gin como elemento solo de alcohol, los que mejores resultados tenían en tanto perfil glicémico y evolución de enfermedades crónicas era cuando era en el contexto de vino. Dar poco, 2 copas, no les estoy hablando del tamaño de la copa, eso queda librado al paciente y queda librado al médico. Ustedes saben que hoy por hoy la definición de alcohólico está definida por lo que consume el médico que está interrogando. Entonces, es por eso que tengan cuidado con estas definiciones, pero tengan en cuenta que el consumo de vino aumenta, o el consumo de toda bebida alcohólica aumenta el riesgo de hipoglucemias, incluso tardías, y que en el contexto de estas hipoglucemias puede confundir si está mareado por el vino o está mareado por la hipoglucemia, o hasta enmascarar directamente los síntomas de la misma. Hay lugares donde todavía preservan la generosidad intelectual. Yo sé que hablé demasiado rápido, espero incluso no haber hecho algún furcio involuntario con todo esto, pero entren en la Asociación Americana de Diabetes, tiene la generosidad todos los años de las recomendaciones abrirlas a todo el mundo. El año pasado le dedicó un especial espacio a las recomendaciones dietéticas, las cuales en sí fueron validadas este año, en enero del 2014, casi todas ellas, y cuando hay algo tienen la claridad de decirles, este punto reemplaza la recomendación anterior publicada en el año 2008, la previa que había salido así como terapia nutricional en el diabético era del 2008, 2013 aclarándolos que reemplaza la anterior, y en el 2014 sin demasiadas cosas de fondo, la Asociación de Diabetes Canadiense, para no quedarse atrás, está realmente precioso el suplemento también del año pasado en cuanto a manejo actual del paciente diabético. Realmente se los recomiendo esto para ustedes médicos. Jueguen con el paciente en tratar de ir derrumbando todos los mitos y todas las realidades. El paciente diabético puede ir a un casamiento, a un cumpleaños de 15, ¿sí?, o a un restaurante y comer rico, comer bien y comer divertido. Tírenle abajo ese hábito, ese mito, y sobre todas las cosas, que no les traigan sobre el tratamiento que encontraron en Uganda con extracto de pata de elefante para curar la diabetes. Lo que les estoy contando no es broma. Hace muchos años hubo un brujo que prometía por $5.000 curar la diabetes. Claro, hubo mucha gente que fue lo de él y después han de encontrarlo en Uganda de vuelta. Pero cuidado con eso. Recomiéndenle a sus pacientes con la intoxicación que hay hoy de material, porque hoy tenemos posibilidad de intoxicarnos con material educativo en Internet, que entre en sitios como la Sociedad Argentina de Diabetes, como la Asociación Americana de Diabetes, y esto está sacado así de la página de la Asociación Americana de Diabetes, así, en español, ¿sí? Tiene todo un espacio y esta manito de alto a la diabetes en realidad es un alto al mal manejo de la misma. Introducirlos e llevarlos a programas de educación continua, ¿sí? Digamos, los platos de planeamiento nutricional. Acá hay uno muy lindo que sacó Editorial Acadia, que ustedes pueden poner delante del paciente con la ruedita y van jugando con los almidones, con las verduras, con las proteínas, y le van mostrando al paciente sobre elementos prácticos, cómo es un plato de un diabético y la distribución, orden, calidad y cantidad. Enseñarle al paciente que tiene que, por lo menos, y mucho más siendo diabético, no saltear comida. No vamos a pretender el estilo americano, mucho más sencillo que nosotros, el famoso desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, pero esta es nuestra distribución y no es broma que a esto es a lo que nos termina llevando, ¿sí? Por todas las respuestas metabólicas que implican este tipo de comida. Y por último, lo que hoy llamamos tratamiento centrado en el paciente, no en nosotros, en el paciente, un tratamiento centrado en el paciente. Hay hoy en día hasta algoritmos que entran hasta en lo antropológico, pero fíjense lo interesante de las experiencias en cuanto a mejor adherencia. Un 87.5% menos de hospitalización en estos pacientes, cada 10% incremento en la adherencia incrementa un 3.6% el promedio de consultas, un
alza del 10% en los días con droga hipoglicemiante, y adherido realmente a esto reduce un 8,6% de los costos. ¿Se acuerdan de la millonada de las que antes les hablé? Y otro estudio mostró una reducción de un 2 a 4%, y en un estudio sobre mortalidad demostró que la menor adherencia incrementa un 59% el daño renal, un 43% la muerte por cualquier causa y un 66% la muerte relacionada directamente por la diabetes. Por eso hoy insistimos en que el tratamiento del diabético, como el de todo paciente crónico, y cada vez lo van a escuchar más, esquemas terapéuticos centrados en el paciente, en el cual dar una atención respetuosa y sensible a las preferencias, necesidades y valores individuales del paciente, para asegurar que estos valores guíen todas las decisiones clínicas que tomemos en conjunto. Por eso, hay momentos que, vuelvo a decirles, tal vez de mi generación, necesitamos desempolvar un poco esta idea de consultorio, de lo que era nuestra práctica de consultorio paternalista, sacarse sobre todo el guardapolvo y, como dice un grande en la medicina del país, que nos dice que abramos el escuchatorio, porque Osler, entre tantas frases que tiene en la medicina, dice que practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Y es por esto que escuchen al paciente. El paciente diabético carga con un montón de temores y de miedos de que lo van a amputar, de que va a terminar en diálisis, impotente, que no va a poder tener familia. Vive con temores por más que le digamos que no. Entonces, escuchémoslo, y lo único que les pido, nunca reten a un paciente diabético. Le está pasando peor que ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que espectacular, realmente, como nos tiene acostumbrado. No sé si hay alguien en el auditorio que tenga alguna pregunta. En el interior, en cabina, no tenemos. Gustavo, yo te quería hacer una pequeña pregunta de tipo gourmet. ¿Podemos equiparar el aceite de pepitas de uva al de oliva? Hasta el momento no. No, aparte no tengo demasiada experiencia. Hay un intento de equiparar el girasol alto enoleico con el de oliva, gracias. No, me quedé pensando en otra cosa que quería comentar sobre el aceite de uva. Es un aceite sumamente interesante, un aceite hoy que nos resulta también muy interesante, pero por otra vía es el aceite de canola, un aceite muy recomendado, independientemente del aceite de chía. Pero lo más que podemos estar aproximándonos es a un girasol alto enoleico, que ya se está produciendo en el país, por ahí mucho del cual, por los altos grados de fusión, se está derivando al uso industrial, pero eso es un tema de cocina. Pero no tengo demasiada experiencia, te soy muy honesto, en el aceite de uva, pero todavía no hay validación, ¿sí? Yo por ahora la uva todavía la prefiero exprimida y fermentada adentro de una copa. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Para el interior. Con respecto a la distribución de los hidratos de carbono, ahora no se desterró el tema de las colaciones, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 4 comidas. Son 4 o 5 comidas. Lo que se desterró es el concepto de la colación nocturna para evitar la hipoglucemia nocturna. ¿Tá? O sea, porque hay muchas veces entrábamos en el círculo vicioso de que coma para que no haga hipoglucemia, entonces le dábamos de comer. Y acá también varía mucho si es un diabético tipo 1 o 2. A veces damos colaciones, pero en el contexto del paciente que te dice yo no llego, pero más que por glucemia, por un tema de hambre. Listo, pero no. Pero lo que sí le insistimos es que jamás reduzca de las 4 comidas. Por desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, pero esta es nuestra distribución y no es broma que a esto es a lo que nos termina llevando, ¿sí? Por todas las respuestas metabólicas que implican este tipo de comida. Y por último, lo que hoy llamamos tratamiento centrado en el paciente, no en nosotros, en el paciente, un tratamiento centrado en el paciente. Hay hoy en día hasta algoritmos que entran hasta en lo antropológico, pero fíjense lo interesante de las experiencias en cuanto a mejor adherencia. Un 87.5% menos de hospitalización en estos pacientes, cada 10% incremento en la adherencia incrementa un 3.6% el promedio de consultas, un
alza del 10% en los días con droga hipoglicemiante, y adherido realmente a esto reduce un 8,6% de los costos. Se acuerdan de la millonada de las que antes les hablé, y otro estudio mostró una reducción de un 2 a 4%, y en un estudio sobre mortalidad demostró que la menor adherencia incrementa un 59% el daño renal, un 43% la muerte por cualquier causa y un 66% la muerte relacionada directamente por la diabetes. Por eso hoy insistimos en que el tratamiento del diabético, como el de todo paciente crónico, y cada vez lo van a escuchar más, esquemas terapéuticos centrados en el paciente, en el cual dar una atención respetuosa y sensible a las preferencias, necesidades y valores individuales del paciente, para asegurar que estos valores guíen todas las decisiones clínicas que tomemos en conjunto. Por eso, hay momentos que, vuelvo a decirles, tal vez de mi generación, necesitamos desempolvar un poco esta idea de consultorio, de lo que era nuestra práctica de consultorio paternalista, sacarse sobre todo el guardapolvo, y como dice un grande en la medicina del país, que nos dice que abramos el escuchatorio, porque Osler, entre tantas frases que tiene en la medicina, dice que practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Y es por esto que escuchen al paciente. El paciente diabético carga con un montón de temores y de miedos de que lo van a amputar, de que va a terminar en diálisis, impotente, que no va a poder tener familia. Vive con temores por más que le digamos que no. Entonces, escuchémoslo, y lo único que les pido, nunca reten a un paciente diabético. Le está pasando peor que ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que espectacular, realmente, como nos tiene acostumbrado. No sé si hay alguien en el auditorio que tenga alguna pregunta. En el interior, en cabina, no tenemos. Gustavo, yo te quería hacer una pequeña pregunta de tipo gourmet. ¿Podemos equiparar el aceite de pepitas de uva al de oliva? Hasta el momento no. No, aparte no tengo demasiada experiencia. Hay un intento de equiparar el girasol alto enoleico con el de oliva, gracias. No, me quedé pensando en otra cosa que quería comentar sobre el aceite de uva. Es un aceite sumamente interesante, un aceite hoy que nos resulta también muy interesante, pero por otra vía es el aceite de canola, un aceite muy recomendado, independientemente del aceite de chía. Pero lo más que podemos estar aproximándonos es a un girasol alto enoleico que ya se está produciendo en el país, por ahí mucho del cual, por los altos grados de fusión, se está derivando al uso industrial, pero eso es un tema de cocina. Pero no tengo demasiada experiencia, te soy muy honesto, en el aceite de uva, pero todavía no hay validación, ¿sí? Yo por ahora la uva todavía la prefiero exprimida y fermentada adentro de una copa. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Para el interior. Con respecto a la distribución de los hidratos de carbono, ahora no se desterró el tema de las colaciones, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 4 comidas. Son 4 o 5 comidas. Lo que se desterró es el concepto de la colación nocturna para evitar la hipoglucemia nocturna. ¿Tá? O sea, porque hay muchas veces entrábamos en el círculo vicioso de que coma para que no haga hipoglucemia, entonces le dábamos de comer. Y acá también varía mucho si es un diabético tipo 1 o 2. A veces damos colaciones, pero en el contexto del paciente que te dice yo no llego, pero más que por glucemia, por un tema de hambre. Listo, pero no. Pero lo que sí le insistimos es que jamás reduzca de las 4 comidas por día. ¿Tá? El tema de la distribución de hidratos es la distribución de hidratos que vos podés tener, como decíamos, en una dieta normal, seleccionando más los hidratos. Ahora, seleccionando más los hidratos. A mí me viene una persona al consultorio sano como cualquiera de ustedes y me dice, ¿me orientás? Y de verdad yo hoy por hoy, en la pirámide, ¿se ubican cómo es la pirámide de los alimentos? Ya no del diabético, una persona normal. Prohibís el choripán, prohibís la torta o el chocolate, no están prohibidos, están ahí arriba, ¿se acuerdan? ¿Está? Lo que algunos llaman el refuerzo, lo que en la época de la escuela de nutrición en algunos casos usábamos para lograr el contenido o el objetivo calórico que buscábamos.
hoy también es el rincón de los gustos, porque los gustos existen. Entonces lo vamos a educar a eso, ¿tá? Pero la distribución de hidratos la seguimos manteniendo, las comidas, tenemos que insistirle que no pueden ser menos de 4. No pueden ser menos de 4 particularmente porque encima en el diabético rápidamente entra en neoglucogénesis. Rápidamente entra en neoglucogénesis, con lo cual no solo también tiene que estar cubierto por su medicación y por su insulina, sino también para evitar la neoglucogénesis. Bueno, muchísimas gracias. Un especial agradecimiento a los 4 disertantes. Realmente tengo una plena satisfacción lo que han expuesto. He aprendido un montón. Espero que a ustedes les haya pasado lo mismo y que lo podamos mantener fresco por mucho tiempo en nuestro cerebro. Agradecerles a ustedes, al resto del país que nos está viendo y nos veremos próximamente. Muchas gracias. El doctor va a rematar con algo. No es algo, perdón, hay algo que también quiero, porque la práctica clínica lo van a tener, discúlpenme, voy a agregar una palabra que tiene que ver con la comida. Cuando entrenen a un paciente, acá hacen todos clínica, me parece que acá hay 2 personas que no hacen nutrición, están en eso, por eso. Enséñenle al paciente a salir de una hipoglucemia. La hipoglucemia no se sale con gaseosas, ¿sí? Salvo en una urgencia, y sáquenla con la menor cantidad de gaseosa posible, o un caramelo. El caramelo duro es glucosa pura, ¿sí? Que incluso va a responder más rápido. Enséñenle que de la hipoglucemia se saque con un mínimo de un hidrato simple, pero tiene que haber un hidrato complejo y en lo posible también una proteína. ¿Para qué? Para reproducir una curva de recupero y de mantenimiento, porque si es un insulinizado puede caer nuevamente en una hipoglucemia y después encima terminar saliendo con efectos Somochi y hacernos muy difícil de manejar. En una cosita más que quería agregar con respecto a la comida, perdón. Muchas gracias. ¿Listo?